Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 21. Chapter 21 an. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p.patreon.com Web link ya no era el hombre de antes. Una recompensa de más de 10 millones ya no le justificaba seguir rondando por el East Blue. Su plan era simple. Ir a Loguetown, alcanzar a Smoker y luego regresar a su pueblo natal. Como capitán del cuartel general de la Armada, tenía la autoridad para establecer una base naval allí, lo que le ayudaría a proteger mejor a los aldeanos. Si se cruzaba con algún pirata famoso a su regreso, no le importaría abatirlo. Al fin y al cabo, incluso el pirata más insignificante, como Buggy, valía 1500 diamantes. Un día después, Jack se encontraba en las puertas de la base naval de Loguetown, abrumado por una ola de nostalgia. «Oye, ¿qué haces rondando por la base naval?», gritó una voz, sacando a Jack de sus pensamientos. La voz le resultaba extrañamente familiar. «Ah, ¿sí? Tashigi». Jack se giró y la reconoció de inmediato, vestida con su atuendo habitual y con la espada Shigure a su lado. ¿Me conoces? Tashigi ladeó ligeramente la cabeza, con la misma curiosidad inocente de siempre en su expresión. ¿Ni siquiera reconoces a un viejo amigo? Me parte el corazón. Ojalá Smoker aún me recuerde, respondió Jack riendo, negando con la cabeza. Tashigi frunció el ceño, cada vez más confundida. Estaba segura de no haber conocido a Jack antes, pero él hablaba como si tuvieran una historia. Después de 2 años de riguroso entrenamiento en el cuartel general de la Marina, el físico y el comportamiento de Jack habían sufrido cambios significativos, haciéndolo casi irreconocible. Soy el capitán Jack, del cuartel general de la Armada, y estoy aquí para visitar al capitán Smoker. Suboficial Tashigi, ¿podría indicarme el camino?, preguntó Jack con una sonrisa amable, mostrando su identificación. Tashigi miró la identificación en silencio, atónita, por un momento antes de reaccionar de inmediato e inclinarse respetuosamente. Sí, señor. Respondió apresuradamente, pero en su estado de nerviosismo, la bolsa de fruta que acababa de comprar se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Jack suspiró para sus adentros, y su rostro se ensombreció ligeramente por la exasperación. Genial, pensó. Si Smoker ve esto, pensará que estoy intimidando a su adorable subordinado. Como si fuera una señal, una voz profunda y familiar retumbó tras él. ¿Qué está pasando? Jack no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Claro. Mi mala suerte me ataca de nuevo. Girándose con una sonrisa casual, saludó al recién llegado. Hola, Smoker. ¿Cuánto tiempo sin verte? Smoker lo miró con escepticismo, pasando la mirada del rostro aturdido de Tashigi a la fruta esparcida por el suelo. ¿No estarás arrogando tu autoridad como capitán para intimidar a mis subordinados, verdad?, preguntó, arqueando una ceja con recelo. Jack rió torpemente, rascándose la nuca. Jajaja. Vamos. ¿Cómo podría hacer eso? El suboficial Tashigi es demasiado guapo para intimidarlo. Respondió, intentando suavizar la situación con una risa desenfadada.
Pero escuché de Ina que desde que te ascendieron a capitán, has estado presumiendo frente a ella bastante, dijo Smoker casualmente, dando una larga calada a su cigarro y entrecerrando los ojos ligeramente. La expresión de Jack se endureció. Sintió la mirada de Tashigi dirigiéndose hacia él, llena de una mezcla de curiosidad y juicio, como si pensara en silencio. ¿Así que eres ese tipo de persona? Fingiendo indignación, Jack se enderezó. Ah, Smoker, no me digas que estás aquí para defender a Ina. Además, ¿de verdad parezco ese tipo de ruin? Puso cara de pura inocencia, con un tono de voz que destilaba una sinceridad exagerada. Para su crédito, su actuación fue lo suficientemente convincente como para hacer que la mirada dudosa de Tashigi vacilara ligeramente y su expresión cambiara a una de incertidumbre. Smoker entrecerró los ojos, indiferente. ¿De verdad crees que no eres ese tipo de persona? Replicó, con el cigarro aún apretado entre los dientes, con una mirada que gritaba. Sé exactamente qué clase de persona eres. No lo soy. Eres. No lo soy. Eres. Los dos se quedaron frente a frente en la entrada de la base naval, enfrascados en una absurda competencia de miradas, y su intercambio infantil atrajo más atención de la que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Incapaz de soportar más sus tonterías, Tashigi se aclaró la garganta ruidosamente, rompiendo la tensión. Smoker exhaló bruscamente y luego sonrió con suficiencia. ¿Qué dices? ¿Quieres resolver esto con un duelo? A ver si esos 2 años en el cuartel general te ablandaron. Lanzador blanco. Smoker expulsó una espesa bocanada de humo desde su abdomen, impulsándose hacia adelante con una velocidad increíble mientras acortaba la distancia hacia Jack. En su mano, manejaba un jite con punta de piedra marina, un arma que había adquirido en el cuartel general después de su batalla con Ace, especialmente diseñada para contrarrestar a los usuarios de frutas del diablo. HMPH, ese movimiento es inútil contra mí. Se burló Jack, y su brazo se oscureció al ser cubierto con haki de armamento. Smoker entrecerró los ojos y esbozó una leve sonrisa. Así que dominas el haki después de todo. Bueno, claro, respondió Jack con una sonrisa arrogante. Soy capitán del cuartel general. Sería bastante vergonzoso si no lo hubiera dominado ya, ¿no cree, capitán Smoker? Sus palabras destilaban burla, provocando deliberadamente la frustración de Smoker por su lento progreso con el haki. Con un gruñido de fastidio, Smoker se disolvió en un remolino de humo. Blanqueamiento. Su figura vaporosa se abalanzó sobre Jack, con la intención de sofocarlo y atraparlo en la densa nube. HMPH, trucos de salón. El haki de observación de Jack se activó y descubrió fácilmente la posición de Smoker entre el humo. Con un repentino estallido de poder, asestó un puñetazo con su puño cubierto de haki, obligando a Smoker a reaparecer, deslizándose por el suelo. El choque de fuerza y habilidad dejó una tensión cargada flotando en el aire. Esto era solo el comienzo. Smoker, confías demasiado en tus habilidades con la fruta del diablo. Tus habilidades físicas no son malas, pero aún son inferiores a las mías, comentó Jack, sacudiéndose el polvo de las mangas cuando la notificación del sistema anunció el final de su sesión de entrenamiento. Smoker frunció el ceño, claramente frustrado, no solo por la pérdida sino por el hecho de que Jack ni siquiera había sudado. He oído rumores de que tienes una técnica que te permite romper incluso una montaña. ¿Por qué no la usaste? Preguntó Smoker, con la voz tensa por la frustración. Aunque había sido derrotado, lo que más le dolía era saber que Jack ni siquiera había luchado con toda su fuerza. Ese movimiento consume demasiada energía, y aún no lo domino del todo, respondió Jack encogiéndose de hombros con indiferencia. Además, esto fue solo un entrenamiento, no una batalla de vida o muerte, ¿y has mirado por ahí? ¿Quieres que destruya tu base naval? Su explicación pareció aliviar un poco el orgullo herido de Smoker. ¿No se suponía que regresarías con el vicealmirante Garp? ¿Por qué viniste solo a Loguetown? Preguntó Smoker después de un momento, guiando a Jack a la cafetería de la base. A pesar de la derrota, las formalidades persistían, y recibir a un compañero oficial era parte del trabajo. Se sentaron a almorzar y la tensión de la pelea se desvaneció, aunque el orgullo de Smoker aún ardía silenciosamente bajo la superficie. Mi pueblo natal también está en el East Blue. Esta vez, vuelvo con el viejo de visita. Por cierto, tengo un favor que pedirte. Me gustaría establecer una base naval en mi pueblo. Nada del otro mundo, un pequeño puesto de avanzada servirá, dijo Jack con naturalidad, mientras daba un mordisco a su comida. No hay problema, respondió Smoker asintiendo, aceptando sin dudarlo. Ah, y necesitaré pedir prestado un barco.
Llegué en un barco mercante, así que no tengo que viajar de vuelta, añadió Jack, dándose una palmadita en el estómago y levantando su copa con una sonrisa. Bien. ¿Cuándo te vas? Preguntó Smoker, aunque había un deje de impaciencia en su voz. Pensaba irme mañana, pero ya que me lo pediste, creo que me quedaré unos días más. ¿Por qué? ¿No soy bienvenido? Respondió Jack con una sonrisa pícara. Sabía que Smoker aún sentía el dolor de la derrota de su reciente combate de entrenamiento, y esa incomodidad solo avivaba la diversión de Jack. En el cuartel general, todos estaban acostumbrados a sus constantes desafíos, así que hacía tiempo que no veía a alguien reaccionar así, lo que lo hacía aún más entretenido. Unos días después, en una mañana fresca, Jack abordó el buque de guerra que Smoker le había prestado. La nave estaba completamente tripulada por marineros e infantes de marina, todos en formación. No era un barco cualquiera. Era el buque de guerra personal de Smoker, el que solía usar para misiones oficiales. Tashigi-chan, ¿crees que el capitán Smoker sigue obsesionado con que le gané en nuestro combate de entrenamiento el otro día? Preguntó Jack, de pie en la cubierta con una leve sonrisa burlona, al notar la expresión ligeramente nerviosa de Tashigi. Más temprano esa mañana, Smoker ni siquiera se había molestado en despedirlo, enviando a Tashigi en su lugar con nada más que un breve mensaje de agradecimiento. Eso y no debería ser así. El capitán Smoker probablemente solo esté ocupado con sus deberes oficiales, respondió Tashigi, aunque ni siquiera ella parecía convencida de sus propias palabras. Está bien. Le devolveré el buque de guerra cuando regrese, dijo Jack encogiéndose de hombros antes de dar la orden de zarpar. Tashigi permaneció en el puerto, observando cómo el buque de guerra desaparecía en el horizonte. Solo entonces dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Ella sabía la verdad. Al capitán Smoker definitivamente le molestó ese combate de entrenamiento. Tanto ella como Smoker estuvieron destinados en el cuartel general de la Marina, pero debido a ciertos acontecimientos, Smoker se había exiliado a East Blue. Comparado con el cuartel general, los recursos y las condiciones de entrenamiento aquí eran deficientes. Le dolía el orgullo ver a Jack, alguien que había estado por debajo de él hace apenas 2 años, ahora lo superaba con facilidad. Aunque Smoker no lo admitiera, Tashigi lo notaba. Le costaba aceptarlo. Además, Jack parecía rondar a Smoker, intencionalmente o no, lo que lo irritaba aún más. Si Jack se hubiera quedado más tiempo, Tashigi no podía garantizar que Smoker no hubiera perdido la paciencia y lo hubiera echado. Tras zarpar, Jack se retiró a su camarote a descansar. Con la velocidad del buque de guerra, esperaba llegar a su ciudad natal la tarde siguiente. Atrás quedaron los días en que dependía de un pequeño bote de madera, a la deriva con el viento. La tarde siguiente, cuando el buque de guerra se acercaba al puerto de su ciudad natal, Jack se quedó sin palabras. El puerto había sido claramente bombardeado. Tierra quemada, muelles destrozados y un silencio inquietante se cernía sobre el lugar. No había señales de vida. Por un breve instante, Jack se quedó paralizado, mientras su mente luchaba por procesar la devastación que se extendía ante él. Respirando hondo para tranquilizarse, gritó: «Envíale un mensaje a Smoker. Averigua qué ha pasado en esta isla. Los demás, vengan conmigo. Vamos a tierra». Su voz era baja pero firme, impregnada de emoción contenida. «Sí, señor». El suboficial, el de mayor rango a bordo, respondió con un saludo cortante. Cualquiera que regresara y encontrara su ciudad natal en ruinas no estaría de muy buen humor. Entendiendo esto, el suboficial se guardó sus pensamientos y se dirigió de inmediato al Denden Music para contactar con la base naval de Logeto Un mientras el resto de la tripulación se preparaba para desembarcar. «¡Qué tragedia!», murmuró Jack, con voz monótona y expresión ilegible mientras caminaba por los restos de su antigua ciudad. El lugar, antaño vibrante y tranquilo, había quedado reducido a ruinas. En tan solo 2 años, el pueblo que antes rebosaba vida y armonía se encontraba ahora completamente devastado. Casas destrozadas, muros derruidos y los tenues ecos de recuerdos perdidos en el tiempo. Jack se movía en silencio entre los escombros, observando cada detalle con su aguda mirada. Las señales eran inconfundibles. Edificios calcinados, escombros destrozados y vestigios del conflicto. Si tuviera que adivinar, esto era obra de piratas. Había visto innumerables pueblos como este durante sus misiones en Grand Line, cada uno marcado por la misma destrucción sin sentido. Pero esta vez era diferente. Esta no era una isla cualquiera. Este era su hogar. Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan.
Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 50 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 22. Chapter 22 An. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Informe al Capitán Jack. Hemos contactado al Capitán Smoker. El oficial de comunicaciones corrió hacia Jack, jadeando. Jack exhaló bruscamente, reprimiendo la furia que bullía bajo su serenidad. Dime, ¿quién es el responsable de esta atrocidad? Los piratas de Krieg, llegó la voz sombría de Smoker a través del Den Musi. No sé la razón exacta, pero poco después de asumir las operaciones en Logetown, recibí informes de que la isla había sido atacada. Para cuando llegué con mis hombres, la situación ya estaba así. Los piratas de Krieg, ¿eh? Jack rió entre dientes con sarcasmo, recorriendo con la mirada el pueblo en ruinas. Muy bien. Pero Smoker, no hay muchos cadáveres aquí. ¿Qué pasó con los aldeanos? Algunos murieron durante el ataque, respondió Smoker con tono firme a pesar del peso de sus palabras. Pero la mayoría logró escapar y se escondió en las cuevas. He dispuesto que se reasienten en una pequeña isla cerca de Logetown. Los puños apretados de Jack se aflojaron un poco, la tormenta que sentía en su interior se calmó. Ya veo, gracias, Smoker. No lo hice por ti, espetó Smoker. Es mi deber como marine. Jack soltó una breve carcajada. Aún así, te lo agradezco. Pero dime, ¿no había una rama naval cerca? ¿Por qué tuvo que intervenir personalmente el comandante de Logetown? Si la rama local hubiera respondido a tiempo, esta isla no habría caído tan fácilmente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e implacables, mientras la fila caía en un tenso silencio. El fumador permaneció en silencio, negándose a responder. Ya veo, dijo Jack con una leve sonrisa antes de colgar el Den Musi. Al otro lado, Smoker miró al receptor con incredulidad antes de dar un puñetazo en la mesa. Ese cabrón. Me colgó. El razonamiento fue que el capitán de la rama ni siquiera estaba en la base durante el ataque. Estaba de patrulla y en el lado opuesto del pueblo natal de Jack. ¿De verdad espera esa rata que crea que fue solo una coincidencia? Mientras tanto, Jack, imperturbable tras terminar la llamada, se volvió hacia el suboficial que estaba a su lado. ¿Dónde está la rama naval más cercana? ¿Cuál es? ¿Y quién está al mando? La sucursal más cercana es la 16ª rama, bajo la jurisdicción del capitán Nezumi, respondió el suboficial vacilante. ¿16ª rama? ¿Capitán Nezumi? Jack se frotó la barbilla pensativo. Ese nombre me suena y cerrando los ojos, Jack trazó mentalmente el mapa de East Blue. Ya no era el mismo que cuando llegó a este mundo. Había estudiado la región a fondo. Justo enfrente de su ciudad natal se encontraba la aldea de Kokoyashi, parte de un territorio más extenso con más de 20 aldeas, todas bajo el opresivo control del Gyojin Arlon. Kokoyashi, donde vivía Nami, era solo una de las muchas aldeas dentro de la esfera de influencia de Arlon. Pon rumbo directo a la 16 División. Ordenó Jack, con la mirada fija y decidida. Ya tenía un plan para lidiar con esa rata de capitán. Al principio, pensó que solo se trataba de alguna rama incompetente que había hecho la vista gorda ante la actividad pirata, obligando a Smoker a enviar tropas desde la lejana Logetown para el rescate. Pero descubrir que era el codicioso y cobarde capitán Nezumi simplificó mucho las cosas. Sí, señor. El buque de guerra aceleró, cortando las olas mientras se dirigía directamente hacia la 16 rama. Mientras tanto, en otra parte del mar, el vicealmirante Garp ya había zarpado. Tras llegar a la villa del molino, descubrió que Luffy se había hecho a la mar. Reprendido por el alcalde por olvidar el cumpleaños de su propio nieto, Garp no perdió tiempo y partió en su persecución, decidido a alcanzar a Luffy. En ese mismo momento, Luffy y Kobe habían aterrizado en Shadestone, donde Luffy conoció a su primer compañero de tripulación, el cazador de piratas, Roronoa Zoro. El dúo causó una gran conmoción en la base naval local y finalmente derrotó al corrupto e incompetente capitán Axehan Morgan. Hablando de Morgan, había sido un joven marine ambicioso y apasionado. Sin embargo, su vida dio un giro sombrío al encontrarse con el capitán Kuro de los 100 planes.
Durante esa misión, Kuro y su tripulación masacraron a todo el destacamento de marines, destrozando la mandíbula de Morgan en el proceso. El subordinado de Kuro, Hango el hipnotizador, manipuló la mente de Morgan, implantándole falsos recuerdos de que él mismo había capturado a Kuro. Esta victoria inventada le valió a Morgan un ascenso a teniente de la 153 División de Marines. Desafortunadamente, la hipnosis de Hango también deformó la personalidad de Morgan, convirtiéndolo en el oficial arrogante y tiránico en el que se convertiría más tarde. A partir de ese momento, Morgan se volvió extremadamente arrogante, proclamando que el poder era la máxima medida de la grandeza. Obsesionado con el estatus, conspiró para ascender de rango hasta convertirse en capitán, gobernando con mano de hierro tanto la 153 División de Marines como Shadestone. Tras la derrota de Morgan a manos de Luffy, este se distanció de Koby para no poner en peligro su sueño de convertirse en marine. Fingiendo ser solo conocidos, Luffy incluso organizó una despedida dramática. Mientras tanto, Koby permaneció en la base junto a El Mepo, el hijo de Morgan, quien, tras presenciar la caída de su padre, comenzó a reflexionar sobre su propio comportamiento. Ambos asumieron humildes roles como personal de mantenimiento, comenzando su trayectoria en la marina desde cero. Un día después, el vicealmirante Garp, aún tras la pista de Luffy, llegó a Shadestone. Allí recibió una solicitud oficial de Logeto Un para escoltar al deshonrado capitán Morgan ante la justicia. Fue también en este día que Garp, el legendario vicealmirante del cuartel general de la Marina, se ganó en broma el apodo de Dios del Hacha Garp. Claro que este título no era más que una broma privada entre los fans de One Piece en la Tierra. En realidad, Garp se había dejado golpear deliberadamente por Morgan durante una prueba de valentía entre Koby y el Mepo. Si los piratas de Grand Line, o incluso del Nuevo Mundo, hubieran presenciado esta escena sin contexto, podrían haber venerado genuinamente a Morgan como el dios del hacha, sin saber que el hombre al que golpeó no era otro que el famoso héroe de la Marina Garp, un título ganado tras incontables batallas contra los piratas más temibles del mundo. A bordo del buque de guerra con cabeza de perro, Koby y el Mepo zarparon hacia Logeto Un. Garp, consciente de que era una parada inevitable para Luffy en su viaje a Grand Line, planeó acechar, confiado en que su nieto acabaría cayendo en su trampa. En ese momento, Luffy se topó con Nami, una hábil ladrona especializada en robar piratas, durante un incidente con Buggy el payaso. Tras derrotar a Buggy, la tripulación se cruzó con el capitán Kuro, también conocido como Kuro de los 100 planes, quien había fingido su muerte para escapar de su vida pirata y se escondía en la ciudad natal de Usopp. Tras su batalla con Kuro, dieron la bienvenida a Usopp a bordo. Poco después de zarpar, se encontraron con los antiguos camaradas de Zoro, los cazadores de piratas Honmi y Yosaku. El dúo, que padecía escorbuto, fue rescatado por Luffy y sus amigos. Tras recuperarse, Honmi y Yosaku sugirieron un cambio de rumbo y guiaron a la tripulación hacia el restaurante flotante Baratie. Mientras tanto, Yag llegó a la 16 División de Marines, solo para descubrir que el capitán Nezumi estaba ausente. Según informes de los marines destacados, el capitán había salido a patrullar al mar, aunque nadie pudo confirmar su ubicación exacta. Sugirieron contactarlo vía Denden Mushi. Para evitar levantar sospechas, Jack ocultó sus verdaderas intenciones y se abstuvo de ordenar a los marines que contactaran directamente con Nezumi. Sospechaba que algunos de ellos podrían ser cómplices de los negocios de Nezumi y no quería arriesgarse a alertar a posibles cómplices. Tras regresar a su buque de guerra, Jack meditó sobre su siguiente paso. Decidió cambiar de enfoque y contactó con Smoker. Si no encontraban al capitán Nezumi, era hora de ir tras los piratas de Craig. ¿Los piratas de Craig? Oí que hace poco se aventuraron en Grand Line. Si planeas perseguirlos, tendrás que seguirlos hasta allí, dijo Smoker en tono serio por el Denden Mushi. ¿Dónde estás ahora, Jack? El capitán Nezumi estaba de patrulla durante el ataque, por eso no hubo rescate inmediato. No cometas ninguna imprudencia. Sé que estás enfadado, pero atacar una rama de la marina se consideraría traición. Las palabras de Smoker transmitían preocupación y cautela a la vez, consciente del temperamento de Jack y las consecuencias que podrían seguir si actuaba por impulso. Jack hizo una pausa por un momento, ignorando el comentario anterior de Smoker, y en su lugar preguntó. ¿Conoces el famoso restaurante de mar en el East Blue? ¿El restaurante del mar? ¿Baratie? ¿Por qué preguntas por eso? Respondió Smoker, con curiosidad. Como oficial de la marina de mayor rango en el East Blue, Smoker conocía a Baratie con naturalidad. En circunstancias normales, no le habría dado mucha importancia a la pregunta de Jack y habría proporcionado la información sin dudarlo.
Pero dada la situación actual donde Jack estaba buscando a los piratas de Krieg o al capitán Nezumi, Smoker no pudo evitar preguntarse por qué de repente le interesaba un restaurante flotante. Solo dímelo. Espetó Jack, con evidente impaciencia. Aunque Jack sabía que Don Krieg acabaría encontrándose con Dracule Miauk en el Grand Line y regresaría a Leas Blue en desgracia, no estaba seguro del plazo. Necesitaba actuar con rapidez. Si se demoraba, Miauk podría haber diezmado ya a la tripulación de Krieg. Y con el impredecible Luffy, que probablemente causaría el caos, rastrear a Krieg más adelante podría volverse imposible. Tras una breve pausa, Smoker suspiró. Pregúntale al suboficial de tu nave. Ya estuvo allí y conoce las coordenadas. No valía la pena seguir antagonizando a Jack, especialmente en su estado de ánimo actual. Sin decirle una palabra más, Jack colgó el Dendenmushi con decisión y se volvió hacia el suboficial que estaba a su lado. Rumbo al restaurante marítimo de Baratie. Sí, capitán. Respondió el suboficial, saludando bruscamente antes de girarse rápidamente para dar órdenes. El buque de guerra ajustó su rumbo y aceleró hacia Baratie. Smoker, furioso por haberle colgado otra vez, apretó los puños. Ese cabrón. Me ha colgado otra vez. Necesito llamar a la sucursal 16 y que esté en alerta. Tras contactar con la 16 rama, finalmente respiró aliviado al saber que Jack acababa de irse sin causar problemas. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más intranquilo se sentía. Decidido a no arriesgarse, buscó el Dendenmushi una vez más, esta vez para contactar con el vicealmirante Gap. Mientras tanto, en el Baratie, el dueño del restaurante, Cef Pata Roja, estaba sentado arriba leyendo un libro. Sin embargo, por alguna razón, no podía evitar una inexplicable sensación de inquietud. ¿Qué pasa con esta sensación siniestra?, murmuró Cef para sí mismo, mirando por la ventana hacia el mar abierto. Justo entonces zumbido. ¡Bum! De repente, una bala de cañón atravesó el aire, dirigiéndose directamente a su habitación. Cef reaccionó al instante, esquivándola como pudo, pero no logró escapar ileso. La explosión le dejó una herida superficial. ¿La causa? Una pelea entre Luffy y el capitán de la marina Fullbody se había intensificado, lo que resultó en un proyectil de artillería fallido que rebotó directamente en las habitaciones de Cef. Mientras tanto, mientras el caos se desataba en el restaurante de abajo, un camarero sujetaba a Luffy, mientras Fullbody se encontraba en una acalorada confrontación con el irascible chef del restaurante, Sanji. Mientras Luffy negociaba con Cef y Sanji aporreaba al teniente Fullbody, se desató una repentina conmoción. El pirata conocido como Demon Jin, capturado por Fullbody, logró escapar. Sin embargo, debilitado por el hambre, Jin fue fácilmente dominado por Patty, una de las chefs de Baratie. Sanji, incapaz de soportar la vista de un hombre hambriento, le dio a Jin un tazón de arroz en secreto y le proporcionó un pequeño bote para escapar. Sin que Sanji lo supiera, Luffy, obligado a quedarse en el restaurante haciendo pequeños trabajos, presenció todo el acto de bondad. Impresionado por la compasión de Sanji, Luffy lo invitó con entusiasmo a unirse a su tripulación pirata. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Jin, cuya vida había sido salvada por Sanji, resultó ser vicecapitán de los infames piratas de Krieg. Apenas una semana después de que su flota se aventurara en Grand Line, tuvieron la desgracia de cruzarse con Aokeye Miauk, quien cazaba piratas por aburrimiento. El resultado de ese encuentro fue devastadoramente unilateral. Derrotados y humillados, los restos de los piratas de Krieg se retiraron a Leas Blue. Tras el regreso de Jin, llegó al debilitado Don Krieg de vuelta de Baratie, supuestamente para comprar comida. Sin embargo, Krieg no tenía intención de pagar. Tras devorar la comida preparada por Sanji, lo traicionó de inmediato, exigiendo más provisiones y conspirando para tomar el control de Baratie. Finalmente, Cef intervino para confrontar a Krieg. Fue entonces cuando Krieg lo reconoció. No como un simple chef, sino como el infame Cef Pata Roja, un antiguo pirata que una vez se había aventurado en el Grand Line. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink comentario 1 comentario. Votar 2 restantes capítulo 23. Chapter 23 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink al descubrir la verdadera identidad de Cef, Krieg exigió inmediatamente su bitácora del Grand Line.
Naturalmente, Zef se negó, y la tensión se intensificó. Mientras tanto, mientras Krieg distribuía comida a sus subordinados, Jin relató su desgarradora experiencia en el Grand Line. Reveló que su enorme flota de 50 barcos había sido completamente aniquilada, no por una armada, sino por un solo hombre. Luffy y los demás quedaron atónitos. Zef y Zoro, sin embargo, tenían sus sospechas. Solo había un espadachín capaz de semejante hazaña. Ojo de halcón Miauk. Para entonces, la tripulación de Krieg había recuperado fuerzas gracias a la comida, mientras que los chefs de Baratie se mantenían firmes, preparados para defender su restaurante hasta el final. Una feroz batalla parecía inevitable. Pero justo cuando la pelea estaba a punto de estallar, el buque insignia de Krieg fue repentinamente cortado por la mitad. Todos se giraron para ver al culpable. El mismísimo Ukeye Miauk. Zoro temblaba de emoción. Este era precisamente el hombre que se había propuesto encontrar. El espadachín más fuerte del mundo. Los hombres de Krieg, paralizados por el miedo, solo pudieron balbucear. ¿Por qué seguís persiguiéndonos? ¿Cuánto nos odias? Miauk, completamente indiferente, respondió con expresión aburrida. Solo estaba matando el tiempo. Zoro dio un paso adelante, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de anticipación. Ya eres libre, ¿verdad? Entonces enfréntate a mí. Debilucho. Como espadachín, ¿no ves la enorme diferencia entre nosotros? ¿O simplemente eres un ignorante? Miau miró a Zoro con indiferencia. Zoro desenvainó lentamente sus 3 espadas, con una determinación inquebrantable. Hice una promesa. Pase lo que pase, me convertiré en el mejor espadachín del mundo, y derrotarte es la única forma de demostrarlo. Miau sonrió con sorna y se quitó el colgante en forma de cruz del cuello, revelando una pequeña espada oculta en su interior. Aunque seas un espadachín de renombre en el East Blue, sigue siendo el mar más débil de todos. Y no soy un tonto que malgaste toda su fuerza contra un conejo, aunque sea un león. Así que por ahora, esto bastará. Los ojos de Zoro ardían de furia. Hay un límite a lo que se puede insultar. No te arrepientas cuando caigas. Dicho esto, se lanzó directamente hacia Miauk. Pero la batalla fue completamente desigual. Por más feroz que luchara Zoro, ni siquiera pudo rozar a Miauk. Cuando Miauk atacó con su espada, esta atravesó el cuerpo de Zoro con facilidad. ¿Por qué no esquivas? Preguntó. ¿Quieres que te apuñale el corazón? La sangre goteaba de la boca de Zoro, pero se mantuvo firme. No lo sé, siento que si me doy por vencido ahora, nunca podré volver al camino por el que tanto he luchado. La expresión de Miauk cambió ligeramente. Esa es la esencia de la derrota. Entonces no me retiraré, dijo Zoro, con una extraña sonrisa formándose en sus labios. ¿Aunque eso signifique la muerte? Preguntó Miauk con tono serio. Es mejor morir, respondió Zoro sin dudarlo. Miauk admiró en silencio su determinación. Qué confianza tan inquebrantable, pensó. Recogiendo su pequeña espada, buscó la enorme espada negra que llevaba a la espalda. Chico, dime tu nombre. Con esto, Miauk reconoció la fuerza de Zoro. Había decidido usar la espada negra más poderosa del mundo para mostrarle el verdadero significado del camino que había elegido. En su último intercambio, las 2 espadas de Zoro excepto el Wado Ichimonji que apretaba entre los dientes se hicieron añicos bajo el abrumador poder de Miauk. En lugar de desplomarse, Zoro envainó la espada que le quedaba y se irguió, con la espalda recta. Miauk levantó una ceja. ¿Por qué te quedas así? Zoro sonrió con voz firme. Una herida en la espalda, es una desgracia para un espadachín. La sonrisa de Miauk se hizo más profunda. Bien dicho. Con un rápido golpe, Miauk cortó el torso de Zoro, desde su hombro izquierdo hasta su abdomen derecho. Cerca de allí, los compañeros cazarrecompensas de Zoro corrieron a su lado, mientras Luffy, lleno de furia, cargó directamente contra Miauk. ¿Ah, sí? ¿Un amigo del joven espadachín? ¿Tú también deseas ver el mundo con claridad? Preguntó Miauk, mirando a Luffy con cierta curiosidad. ¿No eres tú quien moldea su visión del mundo, uno de los 7 señores de la guerra del mar, Dracule Miauk? Una voz firme resonó cuando un oficial de la marina, envuelto en un manto de justicia, apareció sobre las velas destrozadas del barco naufragado de los piratas de Krang. ¿Marines? Miauk miró al recién llegado con interés. Hermano. X2 En ese momento, Zoro fue rescatado por el dúo de cazarrecompensas y colocado en un bote. Usopp administraba primeros auxilios a toda prisa. A pesar de su curiosidad por la repentina llegada de un oficial de la marina, Luffy seguía con la atención fija en Zoro, con evidente alivio.
Mihawk acababa de asegurarle que Zoro seguía vivo. Después de perseguirlos sin descanso, por fin los alcanzamos. No lo pusieron nada fácil, piratas de Crane. La figura que estaba de pie sobre la vela era, por supuesto, Jack. ¿Quién demonios eres? Refunfuñó Craig, sintiendo que la desgracia lo había escogido como blanco. ¿Por qué esta gente problemática seguía apareciendo de la nada? Ya nos ocuparemos de ti, pequeño pez, respondió Jack con desdén. Luego, volviéndose hacia Mihawk, añadió con un toque de cautela. En cuanto a ti, señor de la guerra Mihawk, aunque ya no seas un pirata, te aconsejo que no intentes nada contra él. Aunque Jack sabía que Mihawk en realidad no había dañado a Luffy, sus palabras tenían un tono de preocupación. Ah, que yo sepa, es un pirata. ¿Desde cuando la marina empezó a proteger a los piratas? Mihawk rió entre dientes, con los ojos brillantes de diversión. Aunque Jack tenía el rango de capitán, era consciente de que no estaba preparado para desafiar a Dracula Mihawk. Puede que sea un pirata, pero también es mi hermano. No dejaré que le hagas daño, declaró Jack, poniéndose delante de Luffy para protegerlo. Sus palabras conmocionaron a todos los presentes, incluido el propio Luffy. ¿Un capitán de la marina proclamando a un pirata como su hermano? La revelación dejó a todos mirando a Luffy con expresiones de desconcierto. ¿Eh? ¿Mi hermano? ¿Quién eres? Preguntó Luffy, con expresión de total confusión. Luffy, ¿me oyes? Una voz débil pero decidida interrumpió el momento. Era Zoro, recién despertado de su estado inconsciente, agarrando su hado Ichimonji. ¿Eh? Zoro. ¿Estás bien? Te escucho. La atención de Luffy cambió al instante. Si esto te inquieta, si ni siquiera puedo convertirme en el mejor espadachín del mundo, será difícil para ti, ¿verdad? Murmuró Zoro, escupiendo otra bocanada de sangre. El dúo de cazarrecompensas a su lado, con lágrimas en los ojos, le suplicó que dejara de hablar, pero Zoro insistió. Nunca volveré a perder. Declaró con una voz llena de determinación inquebrantable. No hasta que lo derrote, y me convierta en el mejor espadachín. ¿Tienes alguna objeción, rey pirata? Jadeando pesadamente, Zoro pronunció sus últimas palabras en un suspiro, su determinación ardiendo más brillante que nunca. Jejeje, para nada. Respondió Luffy con una amplia sonrisa. Es una tripulación impresionante, comentó Mihawk con una leve sonrisa antes de darse la vuelta para marcharse. Oye, ojo de halcón. Gritó de repente una voz desde atrás. Era Krieg, el autoproclamado señor de East Blue, de pie con una pistola en la mano. ¿No estabas aquí para cortarme la cabeza? Se burló. Mihawk apenas lo miró. ¿Tú? Se burló. Lo siento, no me interesa. Ya me he divertido hoy. Me voy a dormir. Tú, en cambio, deberías preocuparte por cómo lidiarás con el marine de allí. Con una risita, Mihawk asintió hacia Jack antes de subir a su bote. La palabra marino hizo que todos volvieran a la realidad. Ah, cierto. ¿Quién eres tú, por cierto? Luffy se giró hacia Jack, con curiosidad. Con una sonrisa segura, Jack se presentó. Capitán del cuartel general de la marina, Jack. Al oír el nombre de Jack, Mihawk, ya de pie en su bote, miró hacia atrás con cierta curiosidad. ¿Así que eres el capitán Jack? La estrella en ascenso del cuartel general de la Armada, el que, según dicen, tiene el mayor potencial para convertirse en almirante entre la generación más joven. Así es. Y que conste que me opongo al sistema Shichibukai, declaró Jack, mirando fijamente a Mihawk sin ceder. Mihawk rió entre dientes, con su mirada penetrante y firme. ¿El sistema Shichibukai? Eso me da igual. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Solo después de que Mihawk se fue, Jack finalmente se relajó. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra él, al menos, no todavía. Luffy, mientras tanto, ladeó la cabeza y se hurgó la nariz con indiferencia. ¿Por qué dijiste que eras mi hermano? Creo que no te conozco. Jack resistió el impulso irresistible de patearlo. Era idéntico a Garp. En cambio, sonrió y respondió. Ace y yo compartimos una copa de vino de hermandad. Me dijo que tenía un hermano menor. Además, soy el aprendiz de tu abuelo. ¿Ace? ¿Conociste a Ace? ¿Cómo está? El rostro de Luffy se iluminó de emoción al mencionar a su hermano, ignorando por completo lo de Garp. Jack se rió entre dientes. Está bien. Lo verás cuando llegues al nuevo mundo. Pero podemos hablar más tarde. Ahora mismo, tengo que encargarme de un montón de basura. Dicho esto, Jack desvió la mirada hacia Krieg. Su voz se volvió fría.
Pirata Krieg, ¿recuerdas la masacre en la isla Philly de hace 2 años? ¿Isla Philly? ¿De cuál hablas? He saqueado y masacrado tantas islas que ni siquiera puedo llevar la cuenta, se burló Krieg, sin mostrar preocupación por las palabras de Jack. La expresión de Jack permaneció fría mientras avanzaba. La isla Philly, un lugar tranquilo y apacible. Eso fue hasta que una banda de piratas desembarcó allí hace 2 años. Y lo que es más importante, era mi ciudad natal. Krieg arqueó una ceja antes de burlarse. Ah, esa islita sin valor. No había nada que valiera la pena tomar, así que la arrasé. Sonrió con sorna, como si recordara algo lejano y trivial. Hace 2 años, tras una aplastante derrota, muchos de los hombres de Krieg se dispersaron. Cuando los persiguió, descubrió que unos pocos habían huido a una pequeña isla. Desafortunadamente para ellos, los aldeanos de la isla contraatacaron, matando a varios de sus tripulantes heridos. Enfurecido por lo que consideró un insulto a su autoridad, Krieg ordenó el exterminio total de la ciudad. Sin embargo, como la isla carecía de recursos, su tripulación no se quedó mucho tiempo. La quemaron por completo y se marcharon. Jack exhaló lentamente. Así que no era que Krieg hubiera perdonado a ninguno de los aldeanos. Simplemente se habían escondido tan bien que los piratas nunca los encontraron. Pero al final, los que quedaron probablemente aceptaron su destino, eligiendo morir bajo sus propios términos en lugar de ser perseguidos. Observando desde la cubierta del Baratie, Zef sacudió la cabeza y se giró hacia la cabina, dejando a los otros chefs desconcertados. ¿A dónde vas, viejo? Preguntó Sanji, sorprendido por la repentina partida de Zef. Vamos, respondió Zef sin volverse. ¿No oíste lo que dijo Ojo de Halcón? Este capitán de la marina, que se ha labrado un nombre en Grand Line e incluso en el Nuevo Mundo, está muy por encima de Krieg, el supuesto señor de East Blue, quien no tiene ninguna posibilidad contra él. Los chefs intercambiaron miradas inseguras. ¿Era este oficial de la marina realmente tan poderoso? Sin embargo, sus dudas se disiparon rápidamente al voltearse y ver a Jack sujetando sin esfuerzo a Krieg en una mano, mientras el antes temido pirata ahora colgaba inerte como un perro derrotado. Los ojos de Sanji se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó, volviéndose hacia Luffy, quien se quedó paralizado, boquiabierto. ¿Cómo había acabado Krieg así en un abrir y cerrar de ojos? A Sanji le costaba asimilarlo. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 24. Chapter 24 Actualicé el capítulo anterior. Disculpen el contratiempo. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink bastardo. Suelta a nuestro capitán. Un rugido repentino vino desde atrás cuando Jin, el demonio y Ron Walpearl, el comandante de la segunda división de Krieg, atacaron a Jack en un intento desesperado por salvar a su capitán. Te caí. Estallido. Jack no se inmutó. Las 2 tonfas de Jin lo golpearon directamente, pero en lugar de causarle daño, el impacto resonó como metal golpeando acero. ¿Ese tipo es siquiera humano? Murmuró Sanji con incredulidad, boquiabierto al ver a Jack recibir de frente el ataque de Jin sin pestañear. ¿Se suponía que eso haría cosquillas? Se burló Jack. Shigan consecutivo. Con Krieg aún colgando de una mano, Jack atacó con la libre. En un instante, Jin y Perla del muro de hierro se desplomaron al suelo, completamente incapacitados. Piratas inmundos, acepten la justicia. Usando a Geppo, Jack se impulsó hacia el aire, arrastrando a Krieg con él. Ramkyaku. Corte de dragón. Con una sola patada, un tajo afilado cortó el aire. Los restos del buque insignia de Krieg, ya en ruinas, fueron arrasados, hundiéndose directamente en el fondo del océano. Los cocineros de Baratie se quedaron paralizados, con la boca abierta, mirando fijamente los restos que desaparecían. ¿Así que este es el poder de alguien de Grand Line? Murmuró uno de ellos con asombro. Con razón el Krieg no aguantó ni un solo intercambio. En ese momento, un buque de guerra apareció en la distancia, avanzando a toda velocidad hacia ellos.
Descendiendo del cielo con Krieg aún en sus manos, Jack se giró hacia Luffy, quien estaba aturdido por el repentino giro de los acontecimientos. Luffy, ¿no te propusiste ser pirata? ¿Por qué demonios vas vestido de camarero? Preguntó con una sonrisa burlancia. Ah, ¿sí? Destrocé este restaurante sin querer, así que trabajo aquí para pagarlo. Originalmente planeé acabar con esos piratas como compensación, pero ahora eso ya no es posible. Se quejó Luffy, con el rostro decepcionado. La expresión de Jack se ensombreció de incredulidad. No podía imaginar que un pirata se comportara así. En todos sus años en la marina, nunca había oído hablar de piratas que dañaran propiedades y luego buscaran resarcimiento, y mucho menos había visto al hermano de Luffy, hacer algo así. Mira, lo siento mucho, dijo Jack señalando el buque de guerra cercano. Tengo que encargarme a esa escoria yo mismo, pero pagaré tu compensación. Solo prométeme que no volverás a decir que eres un pirata, o me complicarás mucho la vida. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad vas a ayudarme a pagarlo? Genial. Exclamó Luffy, quitándose con entusiasmo su ropa de trabajo. Oigan, ¿quién manda aquí? Quiero saldar la deuda de mi hermano. Gritó Jack a los chefs de Baratie con una sonrisa juguetona. No hace falta, señor Marine. Ya nos ha hecho un gran favor. Pase y disfrute de su comida, respondió Zef con una cálida sonrisa, visiblemente complacido. El chef me resulta familiar, murmuró Jack, tocándose la barbilla mientras miraba a Zef con silenciosa curiosidad. Los chefs de Baratie estaban visiblemente nerviosos. Acababan de enterarse por Craig de que su jefe era, de hecho, un pirata que se había aventurado en Grand Line. Si el marine lo reconocía, quedarían completamente indefensos. Bueno, no importa, quizá lo haya visto antes. Ya no importa. Todavía le debo mi agradecimiento al jefe por cuidar de mi hermano. Declaró Jack, sujetando suavemente la cabeza de Luffy mientras saludaba a Zef. Sus palabras provocaron un suspiro de alivio colectivo entre los chefs, aunque Zef permaneció tan sereno como siempre. Una vez que Jack hizo pasar a Luffy al restaurante, los chefs y los camareros inmediatamente comenzaron a ordenar el desordenado comedor. Por cierto, Luffy, ¿dónde está tu tripulación? Preguntó alguien, notando que Zoro, Usopp y los demás, heridos, no estaban a la vista. Ah. Fueron a buscar a mi otro navegante. Respondió Luffy con una sonrisa relajada. Jack asintió y preguntó. Ya veo. Entonces, ¿a dónde te diriges ahora? Yo. Claro que también tengo que reunirme con mi tripulación. Dijo Luffy mientras se sentaba a la mesa, ansioso por empezar a comer. En ese momento, Jack asintió en señal de acuerdo y estaba a punto de continuar la conversación cuando Sanji llegó con comida y vino tinto, sirviendo rápidamente a él y a Luffy. Mientras Sanji se alejaba, Jack siguió comiendo antes de volverse hacia Luffy. Por cierto, Luffy, lo sabes, ¿verdad? Tu abuelo volvió a la villa del molino buscándote. Pero ya que estás aquí, supongo que no te lo encontraste, ¿no? Fiel a su reputación, el restaurante de mariscos Baratie ofreció una cocina excepcional. Los sabores eran intensos, y el vino tinto seleccionado para acompañar la comida fue igualmente impresionante. Luffy, a medio bocado, se quedó paralizado al oír mencionar a su abuelo. Abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Abuelo? Murmuró con la boca llena antes de tragárselo todo de un trago. Mirando a su alrededor frenéticamente, preguntó. ¿Mi abuelo está aquí? ¿Dónde está? Sanji, que acababa de alejarse, se quedó cerca discretamente, escuchando a escondidas la conversación. Recordó que Jack había mencionado antes que era discípulo del abuelo de Luffy. Si el estudiante ya era tan poderoso, ¿cuán aterrador era el maestro? Jack observó la expresión de Luffy, inquietantemente similar a la de Ace, y no pudo evitar preguntarse. ¿Cuánto miedo le tendría al anciano? Al ver a Sanji al alcance del oído, decidió no continuar la conversación por el momento. No era que le preocupara que Sanji lo oyera, sino más bien por respeto al trabajo del cocinero. Esperó en silencio hasta que todos los platos estuvieron servidos. Una vez terminada la comida, Jack se limpió la boca con la toalla que tenía a su lado y le aseguró a Luffy. Tranquilo, no te alcanzará todavía. Pero en el futuro. Esa es otra historia. Luffy dejó escapar un suspiro de alivio, tranquilizado por las palabras de Jack. En ese momento, un grupo de marines entró en el restaurante, marchando directamente hacia Jack. Saludaron con firmeza y gritaron. Capitán. Jack les hizo un gesto con la cabeza antes de dar órdenes. Lleven a Craig a bordo y manténganlo bajo custodia por ahora.
Mientras los demás marines se encargaban de la situación, Luffy permaneció imperturbable, comiendo como si nada hubiera pasado. Al ver esto, Jack se sintió aliviado. Al menos Luffy no causaba problemas. Lo último que necesitaba era que causara caos y lo avergonzara delante de sus subordinados. Ah, por cierto, Luffy, ¿aún tienes un bote? ¿No te robaron el tuyo? Si necesitas que te lleve, puedo llevarte, ofreció Jack con una sonrisa amable. Luffy hizo una pausa a medio bocado. ¿Eh? Pero soy un pirata. ¿No sería malo para mí subirme a un barco de la marina? Preguntó sin dudarlo. Sanji, que estaba escuchando desde el margen, casi perdió el control. Idiota. El tipo que tienes delante es un oficial de la marina. Uno de la marina. Y te llamas pirata abiertamente. Se enfureció por dentro, apenas conteniendo su frustración. Efectivamente, Luffy no había prestado atención a lo que Jack le había dicho antes. La expresión de Jack se oscureció y prácticamente se formaron líneas negras en su rostro. ¿Estás tratando de anunciarle al mundo entero que eres un pirata? Negando con la cabeza, suspiró. Olvídalo. No voy a discutir contigo, Luffy. Todavía tengo otros asuntos que atender, así que no perderé más tiempo aquí. Toma esto. Jack sacó su vibrecard, arrancó un trocito y se la entregó a Luffy. Esta es mi vibrecard. Siempre me apuntará. Guárdala contigo, explicó, observando a Luffy examinarla con curiosidad. Al ver a Luffy guardar cuidadosamente la vibrecard dentro de su sombrero de paja, Jack sonrió y saludó con la mano antes de pagar la cuenta. No solo pagó su propia comida, sino que también cubrió la compensación por los daños que Luffy le había causado a Baratie. Aunque el personal del restaurante no insistió en el pago, como oficial de la marina con sentido de la justicia, Jack se aseguró de que recibieran lo debido. Cuando salió con sus hombres, el suboficial se volvió hacia él y le preguntó: «Capitán, ¿a dónde nos dirigimos ahora?» Jack sonrió con suficiencia. «A las Islas Konomi. Hay una rata allí que necesita ser eliminada». El encuentro de hoy con Luffy había dejado a Jack de buen humor. Habiendo sido fan de One Piece en su vida pasada, ver al futuro rey pirata era surrealista. Sin embargo, a pesar de esto, no tenía intención de arrestar a Luffy ni interferir en su viaje, por ahora. Después de todo, muchos de sus propios planes requerían la habilidad natural de Luffy para sembrar el caos. Una vez que Jack y la armada partieron, Luffy centró su atención en Sanji, invitándolo a unirse a su tripulación. Tras una emotiva despedida de Zef, Sanji aceptó y partió con Luffy. Ambos tomaron un pequeño bote que Zef les había proporcionado y emprendieron su viaje hacia la aldea de Kokoyashi. Al llegar a las Islas Konomi, Jack ordenó al buque de guerra que permaneciera anclado a distancia. Usando Gepo, paso lunar, surcó rápidamente el cielo y aterrizó directamente en la isla. Recordó que, para entonces, el capitán Nezumi probablemente ya había extorsionado a Nami, apoderándose de los 100 millones de Belly que había ahorrado con tanto esmero. También le pareció recordar que la hermana de Nami, Nojiko, había resultado herida en el proceso. Con eso en mente, Jack decidió encargarse primero del capitán Nezumi. En cuanto a la recompensa de 20 millones de Belly de Arlong, tenía la intención de observar la situación antes de actuar. Después de todo, acababa de recibir 1700 diamantes de Krieg, superando así los 10.000. No había necesidad de apresurarse. Al observar las casas en ruinas a su alrededor, Jack suspiró. Si Arlong no fuera el oponente de Luffy, su personalidad ya habría provocado una confrontación directa. Piratas como Arlong, que se deleitaban atacando a civiles indefensos, eran a quienes Jack más despreciaba. En cuanto a Jinbei, uno de los 7 guerreros del mar, Jack dudaba que el tiburón ballena Ryojin, conocido como el Caballero del Mar, aprobara alguna vez las acciones de Arlong. Sin embargo, si Jinbei realmente pretendía proteger a Arlong tras enterarse de lo que había hecho, Jack no dudaría en enfrentarse a él en combate. Tras llegar a la aldea Kokoyashi, Jack evaluó rápidamente su entorno antes de dirigirse a Gosa. Recordó que el huerto de naranjos de Nami estaba entre la aldea Kokoyashi y Gosa, lo que lo convertía en su próximo destino. Para no perderse nada, Jack siguió la costa de cerca. Recordó que Nami había llevado a Luffy y a los demás en un bote, que probablemente estaba atracado cerca del naranjal de la orilla. Al llegar a la zona, su mirada se dirigió instintivamente a otro lugar. El corazón del territorio de Arlong, la fortaleza de los Gyojin. Allí residían Arlong y su tripulación. Sin embargo, en ese momento, un movimiento en el mar lejano captó su atención. Para confirmar lo que ocurría, Jack se impulsó de inmediato usando Gepo, paso lunar.
Desde arriba, vio cómo un buque de guerra se hundía ante sus ojos. Esa es la bandera de la 77 División. Murmuró Jack, entrecerrando los ojos. ¿La 77 División envió refuerzos? ¿Intentan llegar a un acuerdo con Arlong, como el capitán Nezumi? ¿O las negociaciones fracasaron por su avaricia? Reflexionó sobre la situación por un momento, pero una cosa era segura. No se trataba de un asalto naval contra Arlong. Como el pirata con mayor recompensa de Leas Blue y con el apoyo del señor de la guerra Jinbei, Arlong tenía poco que temer de la fuerza naval promedio. Mientras no llevara las cosas demasiado lejos, los marines no se atreverían a provocarlo sin una buena razón. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 2 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 25. Chapter 25 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 50 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink a la entrada del dominio de Arlong, las aguas estaban sembradas de los restos del buque de guerra de la 77 División. Los Gyojin habían acabado rápidamente con las fuerzas navales, hundiendo su navío con facilidad antes de regresar a su bastión para celebrar. Sentado a la cabeza del parque, Arlong ni siquiera había participado en la escaramuza. En cambio, solo había enviado a 3 de sus oficiales a enfrentarse a la flota invasora. Su comandante, el comodoro Pudding, dirigió personalmente el asalto. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Toda la unidad fue aniquilada incluso antes de llegar a las puertas de la fortaleza de Arlong. Jaja. Conocemos estas aguas mejor que nadie. Con las cartas náuticas de Nami en nuestras manos, nadie tiene ninguna posibilidad contra nosotros. Akchan, el hombre pez pulpo, rió con seguridad. Hablando de eso, Cheu, el Gyojin de hocico largo, se volvió hacia Arlong. ¿No le prometiste a Nami su libertad? Dijiste que, una vez que reuniera 100 millones de Belly, le devolverías la aldea. Los labios de Arlong se curvaron en una sonrisa siniestra. Por supuesto, dijo con fingida sinceridad. Siempre cumplo con mis compromisos. Sin embargo, su tono no dejaba lugar a dudas. No tenía intención de cumplir su palabra. Justo cuando Jack estaba a punto de descender, algo le llamó la atención. En el camino de la aldea de Gosa a la fortaleza de Arlong, vio a Luffy y su tripulación acercándose. ¿Cómo llegó ese tipo antes que yo? Murmuró Jack, perplejo. Hacía tiempo que había olvidado la secuencia exacta de los eventos de la historia inicial. Solo recordaba que Luffy ayudó a Nami a derrotar a Arlong, y que después, ella se unió oficialmente a su tripulación. No importa. Primero iré al Naranjal. Aunque no me encuentre con esa rata, acabará apareciendo para intentar arrestar a Luffy, reflexionó Jack con una sonrisa burlancia. Si no recordaba mal, el primer cartel de búsqueda de Luffy se publicó después de que Nezumi lo denunciara al cuartel general de la Marina, probablemente por su antiguo superior, el mismísimo Comodoro Braneu. Poco después, Jack llegó al Naranjal, donde vio a una hermosa joven de pelo corto azul y un tatuaje, recogiendo naranjas con cuidado. ¿Están a la venta? Se ven deliciosos, dijo Jack con indiferencia mientras se acercaba. Nojiko, sobresaltada por la voz repentina, se giró y vio a un extraño entre los árboles. ¿Una visita? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué aparecen todos de repente? Preguntó con cautela. Jack se había cambiado deliberadamente su uniforme de la marina antes de llegar, y ahora aparecía simplemente como un joven común y corriente, aunque llamativo. ¿Pasa algo? ¿No están estas naranjas en venta? Preguntó, arqueando una ceja. Si quieres, cógelos tú mismo. No sé cómo llegaste aquí, pero me consejo. Vete a la isla cuanto antes, dijo Nojiko en voz baja, con un tono de advertencia. Ah, gracias. Pero no soy de los que aceptan cosas gratis. Si hay algo que pueda hacer, házmelo saber, respondió Jack con una sonrisa. No puedes hacer nada por mí. Lo mejor que puedes hacer es recoger tus naranjas e irte inmediatamente, dijo Nojiko, dándose la vuelta. Su voz se había vuelto más fría, como si de repente hubiera empezado a desconfiar de sus intenciones. Jack simplemente se encogió de hombros y entró en el huerto para coger unas naranjas maduras. Luego, en lugar de irse, regresó al lado de Nojiko y empezó a pelar y comer una con calma. ¿Ya te comiste tus naranjas?
¿No es hora de que te vayas? Preguntó Nojiko bruscamente, mirándolo con recelo. Jack rió entre dientes, buscando un sitio para sentarse con naturalidad. ¿No crees que soy un villano? Si así fuera, tu primera jugada debería haber sido correr o rendirte. Nojiko entrecerró los ojos. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Preguntó, en guardia. Soy Marine, pero esta vez vine a la isla por motivos personales, dijo Jack mientras pelaba otra naranja. Después de caminar tanto, pensé en tomarme un descanso. Las naranjas de aquí están muy buenas. ¿Marina? Nojiko se quedó atónita por un momento. No esperaba que estuviera con los marines. Entonces, como si recordara algo, su expresión cambió. Espera, ¿eres del buque de guerra que acaba de llegar? Los niños del pueblo enviaron una señal de socorro, pero nunca pensé que vendría alguien. Pero ahora, tus hombres han sido aniquilados. Ya deberías saber lo peligroso que es este lugar. Sus palabras paralizaron a Jack por un instante antes de ensombrecer su expresión. Al principio, había asumido que el buque de guerra pertenecía a marines corruptos que intentaban llegar a un acuerdo con Arlon. Pero si realmente habían venido a defender la justicia, entonces había sido demasiado tarde para salvarlos. Comprenderlo lo abrumaba. Justo cuando estaba a punto de responder, un golpe repentino le golpeó la nuca. A continuación, se oyó una voz femenina aguda. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Nami, espera. Es un marine. Gritó Nojiko con ansiedad. ¿Sí? ¿Y dónde está su uniforme? Lo desafió Nami, agarrando con fuerza el bastón de madera. Su mirada permaneció fija en Jack, inflexible. Los marines no van a la batalla sin sus uniformes. Jack se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, de verdad soy un marine, pero estoy aquí por asuntos personales. Así que no llevo uniforme, dijo con una sonrisa despreocupada. Era evidente que tanto Nojiko como Nami, quienes al principio se habían inclinado a confiar en él, ahora estaban llenas de dudas. Sus ojos permanecían fijos en Jack, observando cada uno de sus movimientos con cautela. Está bien, ya que no me crees, ¿puedo irme ya? Jack se levantó, se sacudió la ropa y mostró una sonrisa casual. Ninguno de los dos respondió de inmediato, sus miradas permanecieron firmes. Dime por qué estás realmente aquí y podría dejarte ir, dijo finalmente Nami después de un breve silencio. Jack suspiró, negando con la cabeza, divertido. Está bien, pequeña Nami, tú ganas, dijo con fingida impotencia. Vine aquí buscando al capitán Nezumi. Oí que ha estado conspirando con Arlon, así que pensé en probar suerte y encontrarlo. Él y yo tenemos algunos asuntos personales que resolver, por eso no llevo puesto mi uniforme de la marina. ¿Capitán Nezumi? Nami frunció el ceño. Llevaba años en territorio de Arlon y jamás había visto a un oficial de la marina pisar allí. Su expresión se endureció al decir, su información debe ser errónea. Ningún marine ha venido nunca aquí. Y si lo hicieran, bueno, no se irían, igual que esos hombres de antes. Jack suspiró, frotándose la barbilla pensativo. Sí, ya lo veo. Lo que me hace preguntarme, quizás sea hora de acabar con Arlon de una vez. Ha tenido vía libre en el East Blue durante demasiado tiempo. Ni siquiera Jinbei aprobaría lo que ha hecho. Los ojos de Nami se abrieron de par en par al oír mencionar a Jinbei. El nombre le sonaba familiar. Había oído a Arlon y a su tripulación mencionarlo de pasada durante sus conversaciones. ¿Crees que realmente puedes derrotar a Arlon? ¿Es un hombre pez? Preguntó Nami con incredulidad. Jack sonrió con suficiencia. ¿Qué es esto? ¿Planeas escaparte a advertirle? Eres uno de sus oficiales, ¿verdad? Señaló el tatuaje en su brazo. Nami instintivamente lo cubrió con su mano, pero antes de que pudiera responder, Nojiko intervino rápidamente. No, Nami no es así. Insistió. Podía presentir que este hombre, que decía pertenecer a la marina, podría ser su tan ansiada oportunidad de libertad. Un malentendido ahora podría arruinarlo todo. Jack suspiró, alborotándose el pelo con cierta frustración. Ah, da igual. Esto se está volviendo más problemático de lo que vale. Gracias por las naranjas, pero creo que me voy. Dicho esto, dio media vuelta y empezó a alejarse. Espera, le gritó Nojiko y salió inmediatamente tras él. Nami también dio un paso al frente instintivamente, pero al rozar sus dedos con el tatuaje en su brazo, dudó. Su expresión se endureció y, en lugar de seguirlo, se giró y caminó hacia la cabaña en silencio. Nojiko salió corriendo tras Jack, pero para su sorpresa, él ya había desaparecido sin dejar rastro.
Con un suspiro, se volvió hacia la pequeña cabaña enclavada en el naranjal. Al entrar, encontró a Nami desplomada sobre la mesa, profundamente dormida. A su lado yacía un guante, que le habían quitado de la mano herida. Nojiko dudó un momento y luego salió en silencio. Sabía exactamente lo que Nami pensaba. Luffy y los demás. Con eso en mente, decidió buscarlos y convencerlos de que se fueran mientras aún pudieran. Poco después de la partida de Nojiko, Nami se despertó. Justo cuando estaba a punto de salir, un grupo de marines apareció en la entrada, liderados por un hombre cuya presencia la inquietaba. El oficial que iba delante, un hombre con aspecto de rata y una sonrisa inquietante, soltó una risa aguda y chirriante. Jejeje. Soy el capitán Nezumi de la rama 16. ¿Tú debes ser la pirata ladrona conocida como Nami? Preguntó con desdén. Nami parpadeó sorprendida antes de sonreír con sorna. Ah, ¿sí? Marina. ¿Llamándome criminal? Reflexionó. Bueno, no te equivocas. Después de todo, soy una pirata. Un miembro de la tripulación de Arlong, para ser exactos. Y como eres capitán, supongo que entiendes lo que eso significa. Lo observó atentamente, con la mente acelerada. El nombre Capitán Nezumi le sonaba vagamente familiar, aunque no pudo ubicarlo inmediatamente. ¿Pirata? Rió Mouse, negando con la cabeza. Chirrido, chirrido, chirrido. Qué raro, no hemos recibido informes de piratas en esta zona. Sin embargo, si nos han dicho que hay un ladrón. Y no importa si les robaste a piratas. Los criminales son criminales. ¿Y los bienes robados? Bueno, pertenecen a la marina, por supuesto. Su sonrisa se amplió como si su lógica retorcida fuera innegable. ¿Qué acabas de decir? ¿Es este el deber de la marina? La voz de Nami temblaba de incredulidad. Ignorándola, los oficiales de la marina irrumpieron en la casa. Registrad el lugar. Ordenó el capitán Nezumi. Bastardos. ¿Quién les dio permiso para entrar? Espetó Nami, agarrando un bastón de madera mientras corría hacia adelante. ¿Esto es lo que representa la marina? ¿No deberían estar cazando piratas en lugar de saquear a gente inocente? Con golpes rápidos y furiosos, derribó a varios marines que intentaban saquear la casa. El capitán Nezumi, sin embargo, se limitó a reír entre dientes, viéndola luchar con una divertida indiferencia. ¿Qué? No le hagas caso, sigue buscando. Y no tomes represalias. No es necesario, le ordenó con suficiencia. Momentos después, uno de los marines gritó. Capitán. Hay algo sospechoso en este campo. La sonrisa de ratón se ensanchó. Entonces empieza a cavar. Ordenó con alegría. Ratas asquerosas. Ni se les ocurra tocar el naranjal de Bellemere. Rugió Nami, arremetiendo contra los marines cerca de los árboles. Impulsada por la ira, arrojó a varios de ellos al suelo. Pero su desafío no los detuvo. La armada continuó su búsqueda, como si supiera exactamente lo que buscaba. ¿Así es como opera la marina? ¿Acosando a una jovencita? Genzo, el jefe designado del pueblo, ya no pudo contener su ira. El dinero que robó Nami no era para ella, sino para salvar este pueblo. Los ojos de Nami se abrieron de par en par, sorprendida. Espera, Gensan. ¿Lo sabías? Los marines permanecieron indiferentes, pero Genzo dejó escapar un profundo suspiro. Idiota. ¿De verdad creías que no nos daríamos cuenta? Fue obvio desde el principio. Nojiko nos lo contó todo. Se ajustó el sombrero, con la voz impregnada de una silenciosa frustración. Así es. Resonó la voz de Nojiko al dar un paso al frente, tras haber llegado tras advertir a los piratas del sombrero de paja. Miró a los marines con enojo. Ya que la supuesta armada se niega a protegernos, entonces háganos un favor. Salgan de nuestro pueblo. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 50 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com web-link. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.